¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Efesios. Hoy estamos llegando a un capítulo con una estructura similar a como la que estuvimos viendo cuando estuvimos en Gálatas. Los primeros tres, perdón, capítulo 4 vamos a estar hoy. Los primeros tres capítulos, nosotros estuvimos viendo, Dios quería que nosotros pudiéramos entender el propósito del apóstol Pablo era la importancia de una relación con Dios antes de cualquier otra cosa. Y a partir del capítulo 4 va a hablar acerca de cosas prácticas que tenemos que hacer producto de esta relación. Utiliza dos palabras y creo que tienen mucho que ver o que las podemos ver con, por ejemplo, como los seres humanos crecemos, ¿no? Todos conocemos este dicho que antes de correr pues tenemos que aprender a caminar. Pero antes de andar, un niño necesita aprender a sentarse. Ese es como el primer reto, ¿no? De estar todo el tiempo acostado a fortalecer su espalda, su cuello y poder sentarse, ¿no? Digo esto porque los primeros capítulos estuvimos hablando de algo, es estar sentados en lugares celestiales. Esa es una de las palabras que utilizó, sentados en lugares celestiales. Y después podemos aprender a andar, como dice aquí, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Cuando nosotros, y esto es en lo que creo que nos hemos equivocado, pues los creyentes una y otra vez, cuando nosotros a las personas decimos, ya eres creyente, ahora tienes que hacer esto, esto, tomar este discipulado, vestirte así, y les ponemos esta serie de reglas que ya hemos visto, lo que produce es que destruye a la persona. Lo primero que necesita la persona es conocer a su Señor, enamorarse de Dios, acercarse a Él, disfrutar esta relación, saber por qué hace las cosas, saber quién es Él. Y entonces, conociendo a Dios, todo lo demás se vuelve natural. Es algo como una simple consecuencia. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en los primeros tres capítulos, estuvo hablando acerca de esto, de esta hermosa relación que tenemos en Cristo, de lo que ha hecho por nosotros, de las cosas que Él ha transformado en nuestra vida, y entonces podemos después llegar al capítulo 4 y poder entender estas cosas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Te rogamos que seas tú el día de hoy el que hables a nuestros corazones. Padre, si hubiera eh, algún una barrera, algún impedimento para poder comprender, Señor, ayúdanos, ayúdame a explicarlo de una manera adecuada y que todos podamos ser fortalecidos y bendecidos por tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Dice, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vuelvo a leer, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Ya vimos, primeros capítulos nos habla acerca de estar primero sentado en lugares celestiales y ya después os ruego que andéis como es digno. Esta palabra es una palabra que hace referencia a dibujar o expresar adoración. Entonces, el que andemos como es digno es como consecuencia, como resultado normal de haberlo conocido, de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí nos va a decir cómo es que como creyentes nosotros necesitamos andar. Versículo 2. Dice, con toda humildad. Una de las cosas que esta semana estaba descubriendo es que generalmente cuando esta palabra aparece en griego, aparece en forma negativa porque la humildad no era una característica valorada por los griegos, sino era una característica como pues chafa, o sea, como decir, no, pues es que es una persona humilde, no era algo valorado. Pero cuando nosotros lo vemos en la palabra y aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento, está relacionado con algo que Cristo quiere que haya en nuestros corazones. Entonces dice, os ruego que andéis de esta forma, y dice uno, con humildad. Me gustaría que podamos leer Filipenses, capítulo 2, versículo 3, se los voy a leer. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos dice aquí que andemos con humildad, este quiere decir que a pesar de lo que puedas conocer, del caminar que llevas con Dios, las aptitudes, los talentos que tengas como persona, cuando venimos a hacer un grupo, un conjunto, una familia, debemos dejar esas cosas al lado y andar de una forma humilde, no peleando entre nosotros, no sintiéndonos más que los demás, sino teniendo esta característica de, que está ligada con lo que vamos a ver, dice humildad y mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Puedes hacer muchas cosas, puedes hablar mucho, puedes enseñar mucho, pero sometes ese poder a Dios. ¿Para qué? Para que la familia, para que la iglesia sea fortalecida y edificada. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, primeras dos cosas que nos menciona el apóstol Pablo, producto de conocer a Dios, de nuestra relación con Dios, debe de nacer en nosotros, o debe de haber en nosotros humildad y, segunda, mansedumbre. Entonces, si tú dices conocer a Dios, si tú dices ser un creyente de muchos años, muéstrame tu humildad y mansedumbre. Eso es lo que debe de haber en nuestras vidas. Personas que dicen ser siervos de Dios, si no hay humildad y mansedumbre, es mentira. Porque aquellos que han sido y que se han sentado a estos lugares celestiales, que han tenido una relación con Dios, deben de tener humildad y mansedumbre. Puedes decir muchas cosas, pero poder bajo control, mansedumbre. Dice después, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Quiero leerles Colosenses 3:13, que nos habla, vuelve a tocar esa palabra de soportándonos. Colosenses 3:13. Dice, desde el 12, se los quiero leer. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora sí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí nos está hablando, dice soportándonos con paciencia los unos a los otros, quiere decir que por estar juntos, por ser un cuerpo, por ser creyentes y vivir como, o sea, convivir unos con otros, va a haber quejas, va a haber problemas, va a haber fricciones. Pero de la misma manera que Cristo nos perdonó, entonces nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. Dice soportándonos con paciencia. Cristo quiere que nosotros podamos tener esta paciencia. Y la palabra que encontramos aquí para paciencia es la misma para longanimidad, que es aguantar, resistir durante mucho tiempo. Entonces dice que podamos nosotros soportarnos los unos a los otros mucho, demasiado, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque primeramente Cristo nos perdonó a nosotros, no una vez, no dos, no tres, no cuatro, no mil, muchas veces nos ha perdonado. Entonces, de la misma manera, soportémonos los unos a los otros. Y aquí vuelve a tocar la misma palabra de la que hemos estado hablando, en ágape, en amor. Solícitos, y eso no es una característica que de parte, o sea, no es algo que Dios tenga que hacer, sino es algo que nosotros hacemos, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, describe que tenemos que estar en humildad, mansedumbre, tenemos que soportarnos los unos a los otros y tenemos que buscar, ante todo, estar solícitos buscando el estar unidos, pero no unidos o juntos peleando, sino juntos, dice, en el vínculo de la paz. Hay muchas familias que están juntas, pero peleando, y no se separan, pero están peleando. Y aquí no está hablando de eso. Dice y habla de lo contrario, que nosotros estemos buscando perseverar en este vínculo que es la paz. ¿Por qué? Porque un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y llegamos a donde va a empezar a describir. Hermanos, hemos estado hablando de todo lo que Dios hace por nosotros desde el libro. A mí me gustó mucho, por ejemplo, haber empezado desde el libro de Gálatas esto, que nos habla acerca
de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo nos transformó, de cómo siendo horribles, Él aún así quiso rescatarnos, cómo ya no tenemos que vivir en religiosidad, cómo podemos ser libres, cómo podemos tener libertad de nuestro pecado, libertad de nosotros mismos, estar sentados en lugares celestiales, disfrutar de todo eso. Pero eso todo tiene que ver con el individuo, con lo que yo siento, con lo que yo soy con Dios. Pero tenemos que saber que no, nuestra relación con Dios también tiene que afectar la relación con los demás. Fuimos llamados a ser salvos con Cristo, pero a vivir en un cuerpo, en una iglesia. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de esto. Sí, hay un solo Dios, pero es tu Dios y también es el Dios del que está junto de ti sentado ahorita y de muchos otros creyentes. Hay un solo espíritu, pero es el mismo espíritu que habla a ti, a tu vida, y habla a tu hermano también. Nos menciona también que fue una misma, un bautismo, una sola salvación. Y todas las cosas que tú disfrutas por tener esa relación con Cristo son las mismas cosas que tu hermano disfruta. Y el mismo amor que se derramó sobre la vida de tu hermano se derrama sobre tu vida. La misma gracia y misericordia que te hace o que te hizo despertar en la mañana es la que se derramó sobre mi vida también, sobre la vida de tu otro hermano, de tu otra hermana. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Voy a regresar al 2 ahora sí para que lo podamos entender desde esta perspectiva. Sé humilde. Tú no eres el único que ha sido salvado, no eres el único que ha sido perdonado. No hay algo diferente. Dios te ama, pero también ama de la misma manera a tu hermano. Por lo tanto, como creyente debes de vivir en humildad. El mismo espíritu que te habla, la misma revelación que tienes, la tiene tu hermano. Después dice mansedumbre, el mismo poder que radica en ti, la misma transformación que Dios hizo en tu vida, la puede hacer en la vida de los demás. No pienses más de ti. Dice, soporta a los demás con paciencia, porque has sido objeto de paciencia, por lo tanto tienes que tener paciencia con los demás. Después dice, en amor, ¿por qué? Porque tú experimentaste amor. Y sería ridículo que tú experimentaste amor y tú no des amor a los demás. Estaríamos cayendo ¿recuerdas esta parábola que Cristo contó a sus discípulos y a los fariseos de la persona que se le perdonó y después no fue y perdonó a los demás la deuda? Por eso dice en amor. Nuestra deuda ha sido perdonada. Entonces con amor. Y dice solícitos en guardar la unidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como vimos la semana pasada, el plan que antes era un misterio, desde antes de los siglos, era que todo iba a ser reunido en Cristo. Judíos, gentiles, todos en un solo cuerpo, llamado iglesia. Y si nosotros queremos con nuestras acciones quebrantar, dividir y romper aquello que Dios quiso unir, estamos trabajando en contra de Dios. Y estamos haciendo la chamba del enemigo, no de Cristo. Por eso dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces debemos de trabajar en eso, que nuestras acciones, nuestras palabras procuren esto, y que si nuestra individualidad, nuestro lo nuestro afecta en esta unidad, pongamos a un lado un poco lo individual para nosotros perseverar y trabajar en la unidad. Esto es lo que está diciendo. En el vínculo de la paz. ¿Por qué? Y ahora sí ya lo podemos volver a leer. Porque somos un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahorita va a explicar brevemente, se va a meter a un tema pasado y nos va a explicar un poco acerca de los dones. Dice, a pesar de que sí, todos tenemos lo mismo, a cada uno, y dice, por eso a lo mejor pueden percibir diferentes talentos, porque a cada uno
La misma gracia de Dios nos dio dones diferentes, pero con un solo propósito. Y ahorita lo va a explicar. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos les fue dada gracia, pero la gracia se manifiesta en forma diferente en la vida de cada uno. Pero el que se manifieste diferente no quiere decir que sea una diferente gracia o que tengas más gracia que los demás. Es la misma gracia manifestada de formas diferentes. Algunos los rescató Cristo a lo mejor del alcohol. Algunos Cristo a lo mejor los rescató de crímenes violentos. A lo mejor otros del orgullo. Y ninguna cosa es más o menos. Simplemente son diferentes y la misma gracia cubrió diferente tipo de pecados. ¿Sale? Es lo que está describiendo. Y dice también que nos dio dones. Y aquí nos describe lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, pareciera que esto está fuera del contexto de todo. Vamos a explicarlo y después vamos a meterlo en el texto. Está describiendo o citando algo que nos menciona anteriormente y que también lo podemos encontrar algo similar en el libro de Salmos. Vuelvo a leer esta parte, dice, y eso de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Según o lo que nos vamos a leerlo para que lo puedan leer. Primera de Pedro 3:19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron con una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Entonces, ¿qué es lo que nos está describiendo aquí? Nos está describiendo, o de lo que el entendimiento general que se tiene de esta porción es que durante los 3 días que Cristo estuvo en la tumba, Él descendió a las partes más bajas, es decir, al lugar donde estaban retenidas todos aquellos que murieron en justicia, pero sin Cristo. Voy a explicar esto. Él es lo que nosotros podamos ver. Y también, por ejemplo, Cristo platica o describe esta historia, no una parábola, sino historia en el libro de Lucas. Dice que muere un hombre Lázaro, no Lázaro el que del otro relato, sino un hombre pobre y un hombre rico. Y el hombre rico va a un lugar de tormento, al lugar de los muertos. Y Lázaro llega a un lugar que es identificado como el seno de Abraham. Entonces es un lugar donde están los muertos antes de Cristo que morían y unos estaban en este lugar de tormento que no es el infierno, porque la primera persona que va al infierno, es lo que nos dice la palabra, es el falso profeta y la bestia. Por lo tanto, ahorita no hay nadie en el infierno, eso es lo que describe la palabra, pero sí en este lugar de los muertos. Entonces está este rico, que es un lugar no agradable, y está Lázaro en un lugar donde están los justos, todos los que murieron en justicia. Pero como no había muerto Cristo, no podían acceder a la presencia del Padre. Entonces, lo que describe este capítulo es que durante los 3 días que está muerto Cristo Jesús, y lo que describe también Pedro, lo que acabamos de leer, es que durante esos 3 días desciende a este lugar, se les es predicado el Evangelio a aquellos que murieron en justicia y son llevados a la presencia de Dios ahora sí. Solamente los que murieron en justicia. Y aquellos que habían muerto en maldad, ellos se quedaron aún en este lugar. Es también lo que nos describe el libro de Mateo, capítulo 12:40. Jesucristo hablando con los fariseos les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, bueno, continúa ahí el ejemplo, ¿no? Describe que esto es lo que hizo Cristo, ¿no? Isaías también, capítulo 51, nos dice que vino a dar libertad a estos cautivos. Entonces, está describiendo cómo a estas personas que murieron en justicia, que murieron creyendo en Dios, pero sin Cristo Jesús, porque Cristo Jesús aún no había muerto, cuando Cristo muere y está los 3 días en la tumba, desciende a estos lugares, les es predicado Cristo y ahora son llevados a la presencia del Padre. Les digo que esto parecía no como entrar en este capítulo, pero vamos a leer nuevamente desde el 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué está metiendo este capítulo? Porque está tratando de describir y que podamos entender la gracia de Dios. La gracia que nos salvó a nosotros individualmente, que salvó a nuestro hermano, a nuestra hermana
también. Y esa misma gracia que conoce la necesidad de cada uno, incluso fue tan vasta para aquellos que habían muerto anteriormente, les fuera predicado Cristo y no hubiera ninguno que no pudiera ser objeto de la gracia de Cristo Jesús. Y entonces, ahora sí, dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos, y cuando estuvimos en el libro de Romanos, lo vimos en el libro de Romanos, lo vimos en el libro de Corintios, Romanos 12, Corintios 12, y ahora aquí en Efesios capítulo 4, de la existencia de dones. Vemos que hay tres, vamos a llamar tres categorías diferentes de dones, ¿no? Explica que hay las manifestaciones del Espíritu, los ministerios y operaciones. Las operaciones son aquellas cosas que hace Dios singulares, que es difícil que se vuelvan a repetir, como cuando abrió el Mar Rojo, como cuando abrió el Jordán. Son milagros que Él hace excepcionalmente. Algunas manifestaciones como son el don de lenguas, el don de milagros, el don de sanidad, que son cosas que Dios sigue haciendo el día de hoy. También vemos los diferentes ministerios, profecía, maestro, apóstol, pastores. Y nosotros también vimos otro tipo de dones, que como son el don de fe, el don de servicio. Y lo que nosotros podamos ver, y me gustaría el día de hoy que pudiéramos encajarlo en este capítulo, es que según la gracia que Dios nos dio, a todos nos equipó con un don, es de lo que está hablando y nos ha hablado en Romanos y en Corintios. A todos nos ha dado dones. Yo creo firmemente que a todos, desde que recibimos a Cristo, recibimos algunos de los dones que yo llamo iniciales, no se llaman así, pero yo los llamo así, que puede ser fe, que puede ser el don de servicio, son dones que cada uno de nosotros tenemos. Y a medida que nos relacionamos con Él y le buscamos y andamos en el Espíritu, podemos en alguna ocasión o constantemente experimentar otro tipo de dones, como son el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía. Y cuando nosotros decimos, Dios, quiero servirte, entonces es cuando Dios pone o capacita a las personas con este tipo de dones, como el de maestro, el de pastor, el de apóstol, etcétera. Entonces, lo que dice aquí, vuelvo a repetir, pero a cada uno de nosotros fue dada, versículo 7, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, lo que quiere decir Pablo, es la misma gracia que a todos nos dio, pero se manifiesta de formas diferentes, pero tiene un solo propósito. Y el propósito de tus talentos, hermano, de los dones que Dios te ha dado, son los siguientes: para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a volver a leer el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El por qué Dios da diferentes dones en la congregación es para que podamos perfeccionar, ayudar en este camino de desarrollo a nuestros demás hermanos, para poder servir en el ministerio. Ese es el propósito de los dones, que nosotros podamos servir a los demás. Después dice, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que Dios te haya dado, sean cuales estos sean, tienen el propósito no únicamente de tu edificación, sino el de edificar a los demás. Recuerda, al principio nos dijo, piensa con humildad, vive con humildad, no pensando únicamente en ti, sino sabiendo que cuando te puso Dios en un cuerpo, es para que edifiques al cuerpo. En otras palabras, cuando leemos esto tenemos que pensar, si la iglesia, esta iglesia, es mejor porque tú estés, porque yo esté. En cosas prácticas, o sea, esto es lo práctico que debemos de pensar. Sabemos que el que edifica es Cristo y todo eso, pero según lo que nos está diciendo aquí, es que con nuestros talentos, con nuestra presencia, con nuestro ejemplo, con nuestra convivencia, debemos de edificar nosotros unos a otros. Y vuelvo a repetir, piensa si tu presencia está haciendo mejor al cuerpo de Cristo. O si no lo está haciendo mejor, pues entonces ahí está raro. Pero dice que fuimos puestos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Podemos ayudar, edificar por nuestro ejemplo, por el trabajo que desarrollamos. Por ejemplo, no sé, posiblemente tú hoy estás sentado en una silla que no pusiste. Alguien la puso. Y alguien hizo ese trabajo para que tú pudieras estar cómodo. Y a lo mejor habrás dicho, no, sí es cierto, no sé quién pone las sillas, pero yo nada más llego y me siento. Gracias a Dios puso a alguien para que pudieras ser edificado de esa forma, por el trabajo, por alguien que cortó el pasto, alguien que hizo el aseo, alguien que se tomó el tiempo para ir a apagar la luz, alguien que se tomó el tiempo para dar para que se pagara la luz. Entonces hay muchas formas de edificar al cuerpo, a través de un consejo, a través de una palabra. Hay hermanos que se reúnen todos los viernes para estar orando por ti. Entonces, queridos hermanos, tienes que pensar el día de hoy, si tú estás haciendo este trabajo, sea a través de tu ejemplo, a través de tu acercamiento a los demás, de tu oración, de tu aporte económico, pero fuimos puestos y nos fue dada gracia para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que podamos llegar a una unidad de la fe, que nuestra fe y la unidad en nuestro pensamiento sea tal que podamos tener una misma medida de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. El propósito de que estemos juntos de estas reuniones es que podamos crecer todos en nuestra fe y que todos podamos tener el mismo conocimiento de Dios. Que cada uno de los que estemos aquí podamos estar capacitados para que si llega alguien nuevo, si salimos, pueda hablarle de Cristo y no tenga que decir, ay, es que voy a traer a tal hermano, le voy a hacer al hermano Paquito que venga que te explique. No, cualquier persona puede explicar porque el propósito es que lleguemos a una misma unidad de conocimiento. Ese es el propósito. ¿Cuál es el estándar? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que el propósito es que todos tengamos una misma fe, un mismo conocimiento, y el estándar no es el hermano que estudia en el instituto, sino el estándar es Cristo mismo, uno muy alto, pero Él es el estándar. Por lo tanto, cada uno, a través de nuestra búsqueda de Dios, de nuestra relación con Dios y nuestra perseverar en comunidad, en iglesia, podemos edificarnos unos a otros y llegar a esto. Esto es lo que quiere Dios por ser iglesia. Entonces, hermanos, cuando alguien te pregunte, ¿por qué te reúnes? Este es el propósito del por qué nos reunimos. Para conocer más a Dios, para aumentar nuestra fe y para edificarnos unos a otros, para animarnos a crecer en todo esto. ¿Hasta cuándo vas a seguir reuniéndote? Hasta que llegue a esta medida, a la estatura de plenitud de Cristo. Pero cuando tú estás acercándote a Dios vas a ver que cada vez necesitas más y va a haber un anhelo por vivir en familia, en una iglesia. Versículo 14. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que si no hacemos esto, y este es el problema en muchos lugares o con muchos creyentes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el propósito de estar juntos y de edificarnos, de crecer en conocimiento y en fe, es que ya no seamos unos niños, chillando de todo, que ya no seamos niños que nos ofendemos de todo, que ya no seamos niños que nos chiqueamos de todo, sino que podamos ser maduros y que no venga alguien con cualquier doctrina rara y digamos, ay no, pues tiene razón, sino digamos, no es porque me lo enseñaron aquí, sino porque lo dice la Biblia, no voy a creer eso porque estoy seguro en lo que he creído. Cuando encontremos una persona que venga con una mala intención o con una mala doctrina, podamos identificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de parte de Dios. Porque debemos saber, Pablo se lo advirtió precisamente, vamos a leerlo. Vamos al libro de Hechos para que recuerden, hace ya unos meses estuvimos en Hechos. Creo que es el 17. Es en el capítulo 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo estaba despidiéndose de algunos
de las iglesias que había visitado y conocido. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, y me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como a nada que fuese útil he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento, para con Dios de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y del ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y escucha esto, que después de mi partida entrarán de medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Entonces Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso, y aquí en la carta a los Efesios les vuelve a recordar lo mismo. Pablo escribe lo mismo a Timoteo, Pablo escribe lo mismo a Tito, y habla diciendo que por los postreros tiempos habla de este tipo de personas. Y queridos hermanos, seríamos muy necios si no pusiéramos atención. Va a haber personas, posiblemente bien o mal intencionadas, pero que van a tener malas doctrinas. Y es importante que tú crezcas en tu conocimiento de Dios y en la fe para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 15, sino que, siguiendo la verdad, y no solamente la verdad, sino la verdad en amor, y recuerda, la verdad siempre en amor, y el amor siempre con verdad. No puede haber amor sin verdad. Si tú dices amo a alguien, pero ese amor no está filtrado por la verdad de Cristo, eso no es amor. Y si tú tratas de hablar una verdad sin amor, no es como funciona. Siempre estos dos están unidos. Verdad con amor y amor con verdad. ¿Sale? Recuérdalo, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y aquí recuerda, la cabeza de una iglesia no son obispos, no son pastores, la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, nuevamente voy a decir, edificándose en amor. Y vuelvo a insistir en esto, hermano. Necesitamos el día de hoy reflexionar si con nuestra presencia en este cuerpo que Dios ha puesto aquí, hacemos crecer a los demás. Hay diferentes formas de poder ayudar a los demás, de participar a los demás. Y ahorita al final les voy a comentar una vez, para que podamos poner en práctica esto. Pero podemos, o es a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras palabras, a través de nuestras oraciones, de nuestra participación, por ejemplo, en cosas tan simples como poner la lona, poner sillas, hacer el aseo, participar económicamente. ¿Por qué? Porque el propósito es que nos edifiquemos unos a otros, en amor. Muchas veces, o por mucho tiempo, yo como que menospreciaba mucho estas ondas de lo material. Decía, no, pues nada, es como que tenemos un lugar para estar y casi cubetas para sentarnos, con eso estamos bien. Pero me di cuenta que para nosotros, a lo mejor los que tenemos y hemos caminado con Dios, pues las demás cosas no nos importan. Pero llegan personas que a lo mejor todavía no conocen bien a Dios y que el tener una silla cómoda, un lugar limpio, puede abrir las puertas a que estén cómodos y escuchen. Y si a través de eso una persona no va a poder ser salvada, amén. Por eso es importante que nosotros busquemos hacer el lugar lo más cómodo, más accesible para las personas. Porque personas que no conocen a Dios, posiblemente lo que les importa no es inicialmente la palabra, sino su comodidad y tener un lugar, y no pasa nada. Y vuelvo a repetir, si a través de eso, un lugar apropiado, podemos alcanzar a personas, adelante. Por lo tanto, busquemos edificar en amor a los demás. Busquemos la forma, busquemos las formas para que todos podamos crecer
y edificarnos en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, al principio nos dijo que anden como es digno. Y aquí no quiere decir que lo primero no es importante, pero esto es muy importante. Y quiero que veas que dice requiero. Esto Pablo no te está diciendo si quieres, ¿no? Esto es algo que tienes que hacer porque tienes que hacer. Requiero en el Señor. Primero, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Primera cosa, miren hermanos, hace tiempo platiqué con un hermano, ¿no? Acerca de la ley, ¿no? Y él me decía, no, es que ya no tenemos que hacer nada de estas cosas. Pero una y otra vez regresamos a la palabra y la palabra es clara. Dice, requiero que ya no anden como los demás. Ustedes ya no deben de andar como los demás gentiles en la vanidad de su mente, es decir, en lo hueco que muchos piensan, en lo vacío que los demás viven. Su vida debe tener un propósito, debe tener significado ahora en Cristo. No debe ser perseguir las mismas ilusiones que persiguen los demás. Dice, requiero en el Señor, es decir, de parte de Dios les requiero esto, que ya no anden en estas cosas vacías como los demás. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esto es lo que sucede cuando andamos en pecado. Miren hermanos, Gálatas y la primera parte de Efesios nos habló acerca del amor y del perdón y de la gracia de Dios. Pero el que Dios nos perdone todos los días, el que su gracia se extienda para nosotros cada mañana, no es una alicente, un incentivo para que nosotros vivamos en pecado. Porque lo que sucede es que cuando andamos en pecado, posiblemente lo has experimentado. Cuando haces algo por primera ocasión, te sientes terrible y dices, no, ¿cómo fui a hacer esto? Cuando lo haces por segunda ocasión, ya no es tan difícil. Y si te sientes mal, cuando ya es tercera, cuarta, llega un momento en el que empiezas a racionalizar el pecado y decir, bueno, realmente no es tan malo. Y todos lo hacen. Y no me vayas a decir que el pastor no ha pensado. Y empezamos a tratar de racionalizar nuestro pecado. Y es cuando empezamos a endurecer nuestro corazón y a entenebrecer nuestro entendimiento, a ver las cosas a través de los ojos del mundo y no a los ojos de la cruz, no a través desde la perspectiva de la cruz, que debe de cambiar todo. Por eso dice, ya no anden como los demás gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, pensando mal en toda circunstancia y ocasión, y con el corazón endurecido de, pues es que, ¿quién me va a decir algo? Yo soy libre. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Tuvimos una clase, los varones, hablamos acerca de la pureza del corazón, y estábamos hablando del ejemplo del rey David. Y es muy interesante, es un ejemplo que demuestra esto muy claro. Era un hombre que la palabra de Dios describe en 3 ocasiones conforme a su corazón. Sí se acuerdan, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre, era el rey, era un hombre de toda confianza, era un hombre que se había dicho de él que era leal, que servía a Dios, que le importaba a Dios. Y siendo todo eso, llega a este capítulo que dice que en el año que salían los reyes a luchar, David se quedó en su casa. Y dice, y paseando por el tejado de su casa, vio una mujer que se bañaba. Entonces, el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, voltea y ve a una mujer que se estaba bañando. Eso fue algo como, no lo planeó. Pero de quedarse, o sea, de verla, la mirada se transformó en algo como casual que pasó, en algo pecaminoso porque la deseó. Entonces se quedó mirando. Y de desearla, se transformó en algo más, en un deseo de ir mucho más allá. Y dice que fue y preguntó por ella. Entonces, en su corazón ya había imaginado todo lo que quería y que iba a hacer. Tiene relaciones con ella, queda embarazada, mata a su esposo. Y entonces, de ser un hombre conforme al corazón de Dios, en un instante se transformó en un viejo rabo verde, en un asesino, y, y se olvidó de su realeza, se olvidó de su cercanía con Dios. Y esto es lo que hace el pecado.
Un segundo. Y aquí está describiendo este tipo de pecados de inmoralidad sexual y es todo el cuerpo removiéndose, ¿no? Recordarás cuando eras adolescente, a lo mejor los adolescentes sabrán de qué hablo, o sea, y a lo mejor me dirán, ay, no me digas esas cosas, pero es, o sea, todo la química del cuerpo peleando contra la mente, contra la razón, contra lo que realmente eres. Y quiero que veas, o sea, David se transformó en otro tipo de persona, era el rey, y estaba actuando totalmente fuera de lo que él era, en la sociedad y en Dios. Y esto es lo que hace el pecado con el hombre. Lo saca de lo y lo transforma y lo hace esclavo de él. Por lo tanto, aquí nos dice, los cuales que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Queridos hermanos, la Biblia nos dice, no andemos como los demás. Ahora, esto quiero que puedas ver en dónde entra. Esto entra después de tener una relación con Dios. No quiere decir que si no tienes una relación con Dios sí lo puedas hacer, no. Pero el poder esforzarte en esto debe ser producto de tu relación con Dios, no un esfuerzo propio. Pablo se lo dice a Timoteo, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia. El esfuerzo no es en tus fuerzas, sino en la gracia. Es cada rato regreso a Dios, cada rato regreso a Dios. Cuando tengo necesidad, cuando hay una tentación, cuando hay un mal pensamiento, regreso a Dios, oro a Dios, pido fuerza, acudo al trono de gracia. Y eso es lo que está diciendo aquí. Por eso ahora nos puede describir esto, porque ya nos estuvo hablando de nuestra relación, de que estamos cercanos a Dios, de que nos ama, de que no está persiguiéndonos, que no está enojado, que no está con un látigo. Pero Él requiere de nosotros esto, producto de esta comunión y relación con Él y de andar en el amor. Mas vosotros, dice, en contraste a los demás, ustedes no aprendieron así de Cristo, que con cada insinuación, con cada tentación regresaban. Ustedes no aprendieron así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. El creyente debe de entender y saber que la ley que fue descrita, guardamos la ley, obviamente no para salvación, porque por eso está la gracia, pero no mentimos, no para ser salvos, porque somos salvos no mentimos, no adulteramos, no fornicamos, no codiciamos, no para ganar algo con Dios, porque eso no gana algo con Dios, sino porque ya lo tenemos con Dios y porque ya lo ha ganado por nosotros. Es la consecuencia de andar con Dios. Por eso dice, ustedes no aprendieron así de Cristo, ese no es el ejemplo que tienen de Dios. Y aquí lo dice Pablo muy a propósito, porque muchos dicen, ay, es que los cristianos son los hipócritas. Y sí, son súper hipócritas o somos súper hipócritas. Pero esto no es lo que aprendimos de Cristo. Puede ser que conozcas a muchos cristianos, a muchos pastores, a muchas iglesias que hacen estas cosas y peores. Pero de Cristo no aprendimos esto. El problema son los cristianos, no es Cristo. Hemos fallado los hombres, pero Cristo no ha fallado. Y por eso no tenemos ninguna excusa. Puedes decir lo que quieras, pero de Cristo no aprendimos esto. Y si tú te estás relacionado con Cristo, deja tus excusas patéticas de que los demás los hacen y tú acércate a Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, podemos ver esta como escena cuando Jesucristo resucita a Lázaro, sale Lázaro con toda la ropa de muerto, las vendas, y le dice Jesús a sus hermanas, quítenle esa ropa, ya huele feo, eso ya no corresponde a él, ya no es un muerto, ya no necesita sus vendas de momia. Ahora, denle de comer, que es lo que hacen los vivos, y denle ropa nueva. Y esto es lo que está diciendo, despojaos de ese viejo hombre, de esa ropa, cosas de muertos, y ahora aliméntate de la palabra, y vístete de este nuevo hombre en Cristo Jesús, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renueva tu mente. Necesita ser transformada la forma en la que piensas, la forma en la que vives, la forma en la que hablas. Pero el hablar, el pensar, es producto de un acercamiento a algo nuevo, a Cristo. Por eso Romanos dice que sean transformados nuestro entendimiento, nuestra voluntad en Cristo Jesús. Por eso, y vuelvo a repetir, por eso,
Dios primero, o Pablo primero, el Espíritu Santo primero acomodó relación con Cristo. Es por eso que nosotros, si algo quiero que se lleven cuando yo me muera y que recuerden a lo mejor de mí, es que todo el tiempo les decía, tienes que tener un devocional, relación con Cristo en lo personal. ¿Por qué? Porque de tu relación con Dios, de esto que sucede adentro, se modifica lo externo. No es modificas lo externo para cambiar lo interno, no. Que cambie Cristo lo interno. ¿Para qué? Para que lo externo sea transformado. Y eso es lo que está diciendo. Primero sentarse en lugares celestiales para después andar de esta forma. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces que cambie tu voluntad, tu corazón, que se transforme tu forma de pensar y tus actos, tus palabras van a ser transformados en consecuencia. Versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Puede ser que escuches todo el día la misma mentira del enemigo, que eres la misma persona. Pero aquí dice, revístete de este nuevo hombre, un hombre, una mujer en justicia, santidad y verdad. Eso es lo que ahora somos en Cristo. Personas justas, debemos de pensar en justicia. Personas santas, apartadas, y que la verdad de Cristo es nuestra regla. Por lo cual, entonces aquí nos vuelve a, se llama más práctico. Por lo cual, desecha la mentira. Si en tu boca hay mentira, si te hace fácil decir, dile que no estoy. Ay, dile que... Dice, desechad mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Queridos hermanos, estas son cosas prácticas. No digas mentiras a los demás. Y pues es que yo no miento en lo importante, sino son cosas como, no importa. Dice, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y la mentira no solamente pecas contra Dios, sino contra tu hermano, porque te estás burlando de él. Entonces, porque somos miembros los unos de los otros. Después nos dice, enójense, airaos, pero no peques. Y si tu enojo te está llevando a pecar, pues entonces tampoco te enojes por eso. Entonces tiene que ser, el enojo es una emoción natural en el ser humano, pero cuando se convierte en pecado, es peligrosa y eso es lo que atenta en contra de Dios. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hermanas, si sigues enojada porque tu esposo el martes no echó la ropa en el cesto que le has dicho 1000 veces, ya pasaron varios días. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. Después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, no dejes que pase un día. Y si tú, querido hermano y hermana, estás enojada hoy por algo que sucedió ayer, ya pasó un día. Ya se puso el sol y necesitas resolverlo. Y especialmente lo digo a los matrimonios. Sabes que cuando no hablas y cuando dejas y te vas a la cama a dormir con el enojo, al otro día se vuelve peor. El tiempo, y eso es una mentira, el tiempo no cura todas las heridas. Posiblemente lo sepas. El tiempo no cura nada. El tiempo lo agudiza y lo hace peor. Soluciona las cosas. No te vayas a dormir sin haber arreglado esto. Pero es que me tiene que pedir perdón. No se trata de quién tiene la responsabilidad, recuerda. Es a andar en amor. Entonces tú busca primeramente solucionar las cosas. Y después dice, ni deis lugar al diablo. ¿A qué se refiere a dar lugar al diablo? Es cuando sabemos que nos odia. ¿Quién sabe que el diablo los odia? ¿Todos? ¿Sí? Espero que sepan que te odian, ¿no? Que te quiere destruir, que te quiere apartar de Dios. Pero somos tan necios para hacerle caso. O sea, sabemos que nos odia, que nos miente, que nos quiere destruir, pero aún así le hacemos caso cuando nos dice, oye, ¿no será que tengas algo mal en el corazón? Entonces, ay, no, sí, igual y sí lo tengo. ¿No será que te está viendo feo porque realmente pensó esto? Entonces, no, igual y sí. Eso es dar lugar al diablo. Sabes que es mentiroso, sabes que te quiere destruir, que te odia, y aún así le dejas hablarte al oído y dices, pues puede ser que tenga razón. Eso es dar lugar al diablo. Y la Biblia dice, no te enojes, y si te enojas, ve que no peques, y que no y ten cuidado que si estás enojado no llegue a la noche, soluciona las cosas. ¿Por qué? Porque puedas estar en el peligroso lugar de darle lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Entonces, versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Simple. ¿Robabas? No robes.
Pero no se queda ahí, es ir más allá. Y esto es de lo que está hablando, de una fe activa, una fe que es o representa dignamente lo que Dios hizo por nosotros. El que hurtaba no hurte más, pero ahora trabaje y de su trabajo comparta a los demás. Dé a aquellos que no tienen. Entonces, quiero que veas que es retribuir y va a ir muchísimo más allá de simplemente ya no hacer, sino ahora hacer algo por los demás. Ninguna palabra, y aquí corrompida, corrupta, salga de vuestra boca. Si tú hablas con groserías todavía, y tú dices, no, pues es que yo no digo groserías, pero como nos gusta el chisme, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Cuál es una palabra corrupta o corrompida? Pues aquella que no es buena. Toda aquella que no es buena entra en esa categoría. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El propósito de tu boca es alabar a Dios y edificar a los demás. Ese es el nuevo propósito en Cristo. Entonces, si vas a decir algo, nomás por decir, como decían, mejor no lo digas. ¿Qué es murmuración? ¿Qué es chisme? Dar información innecesaria en el tono inadecuado. ¿Ya viste los tacones que trae? Está lloviendo y hay pasto. Información innecesaria en el tono inadecuado. ¿Sale? Entonces, ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino la que edifique a los demás. Y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queridos hermanos, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros guardamos la ley no para salvación. Guardamos la ley porque esa es la carta moral de quién es Dios. A Dios no le gusta la mentira y conocemos las leyes, ¿no? Muchas de las leyes, ya lo hemos explicado varias veces, fueron satisfechas en Cristo Jesús. La ley ceremonial, la ley sacrificial, la ley sanitaria. Y Cristo reduce todo a una ley en la que se cumple la ley y los profetas, que es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando nosotros quebrantamos alguno de estos aspectos, lo que hacemos no es perder nuestra salvación, porque sabemos que ese no es el punto, pero contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros, porque Él sabe qué es lo que va a ocurrir cuando perseveramos en ese camino. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El pecar, el vivir en pecado, el tomar estas acciones, es contristar al Espíritu. Quítese de vosotros, termina con esto Pablo, quítese de vosotros toda amargura. Y aquí quiere englobar, si alguien te ha hecho algo, pero es que cuando tenía 3 años no me quisiste comprar el álbum del mundial, quítense de vosotros toda amargura. Déjalo ir. Quítese toda amargura. Las cosas no van a cambiar. Lo hecho está. Puede ser que te hayan perdido perdón, puede ser que no. Pero lo que requiere de ti Dios es que quites toda amargura, porque eso afecta tu relación con Dios, contrista al Espíritu Santo. Y muchos dirán, es que no es tan fácil. Por supuesto que no lo es. Pero Jesucristo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Pero si yo estoy con vosotros, si Dios está con nosotros, todo podemos en Cristo. Y esa es la diferencia. Entonces, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira. Entonces, no es normal, hermanos, que andes enojado todo el tiempo. Y no le eches la culpa a tus hormonas o a tu falta de hormonas o lo que sea. No es normal estar enojado todo el tiempo. El creyente, esta no es la forma en la que debe vivir el creyente. No es normal la gritería. No es normal. Puedes decir, es que así crecí, pero vuelvo a llevarte a ver lo que vimos. Así no aprendiste de Cristo Jesús. Puede ser que en tu casa sí, pero así no aprendiste de Cristo Jesús. No es normal la gritería. No es normal la maledicencia, el hablar así. No es normal.
para un creyente. Dice, y toda malicia. No es normal estar pensando cómo hacerle daño al prójimo, no es normal. Antes sed benignos, y aquí dicen lo que debemos de perseverar. Es decir, benignos es una característica en la que estamos buscando no solamente no hacer el mal, sino cómo hacer el bien. Buscar las oportunidades para hacer el bien a alguien. Ser benignos unos con otros, misericordiosos. Vi un video, obviamente eso como que nace espanjón, no sé cuál es su intención, pero vi un cuate que últimamente estaba subiendo videos que va con personas como que están en la calle y le dice, ¿cómo puedo hacerte el día? Y las personas dicen, no, pues que se me antojan unos chilaquiles, y va y les compra, y les da parte de dinero para el día, y después les comparte de Cristo, ¿no? Y dije, pues está padre, ¿no? O sea, como está buscando las formas de cómo te haría el día hoy feliz. Y dije, pues está padre esa idea, ¿no? Y eso es lo que habla de benignidad, de buscar cómo hacerles el bien a los demás, unos con otros, misericordiosos, sabiendo, como vimos en el libro de Gálatas, cuando restauremos a nuestro hermano, cuando hablemos con nuestro hermano que es débil, que nosotros mismos podemos pasar por eso, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Y cómo? Como Dios también nos perdonó. Nos perdonó a nosotros. ¿En quién? A través de Cristo en la cruz. ¿Cómo es que nos perdonó? Dando todo, muriendo por nosotros, yendo más allá de los que no querían nada con Él. ¿Cuándo nos perdonó? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. El perdón no es si la persona se arrepiente o si la persona te pidió perdón o si la persona cambió de actitud. El perdón es algo entre nosotros con Dios, sea que la persona quiera o no. Y eso es lo que nos pide de nosotros. Busca las formas para hacer el bien. Sé misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Estaba escuchando de un pastor. Por ejemplo, personalmente, lo primero que hice con mi hija en el hospital cuando nació y me la dieron y cuando lo hice con Evan, lo primero que yo quería que escucharan, y lo hice, me acerqué a ellos cuando me lo dieron y dije, Jehová es Dios y Jehová es tu Dios. Fue lo primero que les dije. Pero un pastor decía que el primer versículo que les decía a sus hijos y a sus nietos que se aprendieran era este. Sean benignos, misericordiosos, perdónense unos a otros como Cristo también te perdonó. Y creo que es un versículo que harías bien en tener presente esta semana. Apréndetelo de memoria. Que cada momento, que cada circunstancia de tu vida, di, tengo que ser benigno, tengo que ser misericordioso, tengo que perdonar, porque fui perdonado. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad de haber leído tu palabra, Dios. Padre, te ruego que esto que leímos pueda ser una meta para nosotros esta semana. Padre, te ruego que nos ayudes a perseverar en esto y que podamos ser una congregación, que podamos edificarnos unos a otros. Y no solamente entre nosotros, sino ser de bendición para otras iglesias, para otros creyentes. Padre, que podamos ser conocidos por nuestro amor, por nuestra verdad, por nuestra justicia, por aquella verdad, justicia y amor que provienen de ti. Te necesitamos, Padre. Gracias porque sabemos que fortalecidos en ti podamos vivir esto. Te necesitamos. Amén.